Buenas a todas las personas que están visualizando esta comunicación perteneciente al bloque 1, Enseñanza y Aprendizaje Formal, titulada Análisis de los usos y funciones de los marcadores discursivos escritos del alumnado incoming. Los objetivos que persigue esta comunicación son, por un lado, conocer el uso de los marcadores discursivos que realizan estudiantes universitarios no nativos en sus producciones escritas. También analizar un corpus de producciones escritas que han sido evaluadas en materias del área de lengua española, que pertenecen a diversos géneros discursivos del ámbito académico. A partir de ello, se propone esbozar una propuesta didáctica para mejorar el uso de marcadores discursivos en textos escritos formales. La pregunta de investigación que ha guiado es qué marcadores utilizan y con qué función. La hipótesis de partida es doble. Por un lado, considerar que el grupo incoming suele utilizar un reducido número de marcadores discursivos en sus escritos académicos y por otro, que no siempre se emplean con la función o el valor adecuado al contexto comunicativo. Hay que tener en cuenta que generalmente la docencia universitaria se evalúa mediante pruebas escritas, de la importancia de trabajar este tipo de textos más que de destrezas orales. Para poder contextualizar esta propuesta, es conveniente recuperar las definiciones más habituales de marcador discursivo que encontramos en la lingüística teórica. Por un lado, la definición ya clásica, pero comúnmente aceptada en la bibliografía de María Antonia Martín Zorraquino y José Portolés, que incluyeron en el año 99 en la gramática descriptiva de Ignacio Bosque y Violeta de Monte. También, en el caso de los marcadores propiamente escritos, encontramos los trabajos de Estrella Montolío, especialmente el de 2015 sobre marcadores de la lengua escrita, y ambas obras coinciden en la función que realizan estas formas lingüísticas, la de guiar las inferencias para la adecuada interpretación del discurso o servir de instrucción. Por otro lado, también conviene revisar toda la bibliografía que sobre los marcadores discursivos se ha establecido para su aplicación didáctica en español como lengua extranjera. Si atendemos a las últimas 2 décadas, desde los trabajos de Carmen Llamas o Montañez Mesas, Mesías, Marcela de Roca, que revisa manuales de L para observar en qué medida se tratan estas formas y cómo se trabajan, cómo se analizan y también cómo se mejora su uso. Por supuesto, el trabajo de Margarita Porroche o las propuestas de Sara Fernández y María Amparo Soler, así como otro tipo de trabajos de índole contrastiva en las que los investigadores suelen partir de la lengua materna de estudiantes a los que van dirigidas ciertas propuestas didácticas para comparar los usos de ciertas partículas en su lengua y en la lengua meta, que es la lengua española. También es conveniente conocer y manejar ciertas herramientas y ciertas obras de contenido lingüístico, como los diccionarios de partículas o marcadores, especialmente el diccionario de partículas discursivas del español, porque constituye una herramienta excelente de trabajo para poder hacer una aplicación didáctica y también como material de consulta para docentes de L. En cuanto al corpus que sirve de base a esta investigación, encontramos diferentes géneros académicos que se pueden trabajar en el aula y en nuestro caso hemos recopilado 317 textos de diversa extensión y también recabados en diferentes momentos del curso en estudiantes universitarios incoming de la Universidad de Valencia, en concreto que cursan a materias del área de lengua española. Hemos recabado textos de 2 géneros discursivos principales, la reseña crítica y, en los trabajos académicos, el apartado de la justificación, pero también como contraste otros 2 géneros, como es el artículo de divulgación, algo menos frecuente en el ámbito académico, o la técnica del resumen, que a pesar de su frecuencia alta de uso, en este caso no constituía un ejercicio como tal de las asignaturas que hemos impartido, pero sí que queríamos también incluirlo como contrapunto al tratarse de un género no tan marcadamente expositivo argumentativo, sino meramente expositivo. Si hacemos esa primera división entre textos de un carácter más expositivo y textos de carácter más expositivo argumentativo, estos segundos son los que predominan en cuanto al número de textos recogidos. La idea es que en ese tipo de textos, en esos géneros discursivos, cuya tipología textual prototípica es la secuencia expositivo-argumentativa, es un contexto propicio para la aparición de determinados marcadores del discurso y, por tanto,
favorece que se puedan practicar, que se puedan estudiar y que se pueda mejorar el uso, dado que generalmente los géneros académicos tienen estas tipologías textuales. Difícilmente vamos a encontrar un texto prescriptivo o un texto dialógico. En cuanto al perfil de estudiantes y materias cuyos textos nos han servido de base en este corpus que hemos recopilado, son estudiantes que han cursado materias como expresión oral y escrita en español académico y profesional. Esta es una asignatura con un grupo mixto de estudiantes y por tanto solo se han tenido en cuenta las muestras de estudiantes cuya lengua materna no es el español. También del mismo curso 2021-2022 se han recabado textos de español para los negocios, una materia del área de lengua española, pero que pertenece a otro grado, no a estudios hispánicos, sino a International Business, con total de 55 estudiantes. Y del mismo curso, español coloquial, una materia obligatoria de cuarto curso, con 58 estudiantes. En el curso 22-23 también se han recabado textos de español coloquial y de la asignatura norma y uso correcto del español. En este caso, como en el de los anteriores, exceptuando el de expresión oral y escrita, se trataba de 4 grupos exclusivamente formados por estudiantes incoming. Dentro de los grupos de estas materias hay grupos mixtos en los que hay presencia de estudiantes nativos y no nativos y hay grupos específicos que están constituidos exclusivamente por alumnado procedente de otras universidades y no estudiantes de nuestra propia universidad. En total son 270 los estudiantes que han sido evaluados o cuyos trabajos han sido tomados en consideración para esta propuesta. Algunos de ellos hemos obtenido varias prácticas o se han tomado en consideración varias actividades, de ahí que sean 317 los textos y 270 el número de informantes. Para poder llevar a cabo este análisis hemos tomado la clasificación de María Antonia Martín Zoraquino y José Portolés, que establecen 5 grupos: ordenadores del discurso, conectores, reformuladores, operadores y marcadores conversacionales, y los hemos analizado tanto por géneros discursivos como en este caso por secuencias textuales prototípicas. En este caso, empezando por la reseña crítica, hemos encontrado especialmente del grupo de ordenadores del discurso y conectores a partir de un vaciado manual de los textos recabados y se han señalado los más frecuentes. También alguno que, bien por calco de la lengua materna como por fin, no se utilizaba de manera adecuada. En el caso de la justificación, que era el otro grupo de textos cuyo género discursivo más hemos analizado por su carácter expositivo argumentativo, también predominaban tanto los conectores, especialmente los de adición o los marcadores argumentativos y contraargumentativos, y por supuesto los ordenadores del discurso, los estructuradores de la información y en menor medida los siguientes. En el caso del artículo de divulgación, fue una práctica que trataba de convertir un artículo científico en un artículo de divulgación. Por lo tanto, al tratarse de un género puente entre lo académico y, por ejemplo, los medios de comunicación y dirigido a un público más amplio y no un público especializado, sino un público general, lo esperable es que aparezcan secuencias de aclaración, de ejemplificación, de ahí la presencia, por ejemplo, del marcador, por ejemplo, y es el único género discursivo en el que hemos encontrado algún marcador conversacional. En este caso no, precisamente porque al tratarse de un texto con un carácter menos especializado, por su carácter como elemento de divulgación, había una llamada de atención o una interpelación al público, a la audiencia, y digamos se justifica esa presencia, que en otros géneros académicos no está justificada en ningún caso. En el caso del resumen, se trata de una práctica de la cual solamente se recabaron 15 muestras porque se realizó en el aula y lo más significativo es que solo 3 de los 15 textos no incluyen ni un solo marcador del discurso. Este dato es interesante por varias razones. Primero, este texto es relativamente breve, es un texto de unas 200 palabras frente a los otros textos que tienen una extensión mayor, por tanto, previsiblemente va a haber menor presencia de marcadores.
En segundo lugar, se realizó en el aula, in situ, por lo tanto, no tenían, digamos, herramientas, por ejemplo, herramientas de traducción, que pudieran elaborar primero el discurso en su propia lengua, sino que lo tenían que realizar con sus conocimientos. Y, por otro lado, también era una práctica en la que tenían pocas instrucciones, pero realmente considero que refleja el uso real que de estas marcas lingüísticas pueden tener, porque no tenían pues esas posibles ayudas o no tenían un texto, digamos, para poder apoyarse, sino que a partir de una serie de documentos tenían que elaborar un resumen en el mismo momento del aula. En cuanto al análisis cualitativo, encontramos que no todos los usos son erróneos, sino que en muchos casos se utilizan de manera adecuada. Por ejemplo, al contrario, pero, sin embargo, es cierto que en algunas ocasiones lo que se observa es, por ejemplo, en el caso de los parentéticos, pues la ausencia de coma preceptiva según la nueva ortografía y los estudios sobre marcadores parentéticos, como para terminar en 4, o la repetición, la reiteración de un mismo marcador a lo largo de un trabajo. Por ejemplo, en 5, debe enfrentarse a una competencia formidable y por lo tanto actúa como pequeños retadores. Por lo tanto, el proyecto es interesante. En este caso se trataba de la justificación de un trabajo y el estudiante tiene poca destreza en el manejo de este tipo de conectores y reutiliza constantemente el mismo. Lo habitual es que encontremos usos inadecuados de los marcadores, bien por la posición, bien por la función pragmática. Por ejemplo, es muy habitual encontrar el caso de aunque con un valor parentético, como en 1 y 2. Como en 1 en los dos ejemplos aportados. Esto no significa aunque que los usuarios de nivel bajo no intentan adecuar su modo o los tiempos, aunque de usarlos para expresar realmente son usos que un estudiante nativo no llevaría a cabo. En el caso del primer aunque está utilizado como parentético, pero realmente se trata de un marcador integrado, según la distinción que realizan los diferentes manuales de marcadores, Montolío, Marius de Cuenca, Catalina Fuentes, etc. Por supuesto, hay ausencia de comas en muchos parentéticos, otras veces como en 2 con esos elementos correlativos, sino también no aparece el primer miembro del discurso al que pueda hacer referencia argumentativa, o se utilizan algunos sinónimos de manera adecuada. Por ejemplo, en el caso de los aditivos, era muy frecuente encontrar también y además, de manera muy sistemática en los textos. Pero, por ejemplo, en 5, el estudiante sustituye ese conector de adición por un encima, que en español, desde luego, tiene otros valores escalares, tiene otros matices. También el caso de luego, por marcadores de continuidad del tipo a continuación o por otro lado, en otro orden de cosas, que tiene un marcado carácter más coloquial y por tanto menos adecuado a un registro formal, que es el que se espera de los discursos académicos, de los textos que deben elaborar como estudiantes universitarios. El último caso es el de por fin, que sí que nos ha llamado la atención también porque se utiliza como un marcador conclusivo, un ordenador del discurso de último orden, del tipo para terminar o por último, y sin embargo, o finalmente, y en este caso se utiliza este por fin, quizá por influencia de la lengua materna, que en español tiene otros matices como de consecución de un logro, etc. En cuanto a estos primeros resultados, nos permiten establecer un diagnóstico y a partir de ahí llevar a cabo nuestra propuesta didáctica de intervención en el aula. Nuestros primeros resultados pues arrojan que efectivamente se utilizan un número limitado, generalmente estructuradores y conectores de tipo argumentativo y contraargumentativo, los conectores de adición, y que muchas veces observamos un uso adecuado, pero si después vemos las tareas que ha realizado ese estudiante, observamos que ya de partida tenía un nivel medio alto, un nivel de dominio de la lengua suficiente. Por tanto, el mayor uso y el uso adecuado en los marcadores del discurso nos revela también mayor dominio lingüístico. Por tanto, entendemos que esta es una destreza de nivel más elevado y que también nos revela, ¿no?, esa competencia discursiva del estudiante. En el caso del resumen que se realizó in situ, sin ningún tipo de apoyo, evidentemente se reduce el número de marcadores
y también se observa que en algunos casos ni siquiera se usan. La propuesta didáctica que llevamos a cabo fue una propuesta combinada, por un lado, rentabilizar el diccionario de partículas discursivas del español como una herramienta aplicada a L, y por otro, el diseño a lo largo de todo el curso de diferentes tareas que practicaran diferentes géneros discursivos académicos escritos que prototípicamente desarrollen una tipología textual que favorezca la aparición de ciertos grupos de marcadores. Esto que nos enseña la lingüística teórica, todos los trabajos de marcadores del discurso que se han venido publicando. Por lo tanto, si se quiere trabajar un determinado grupo de marcadores, se puede acudir a trabajar un determinado género textual o una tipología textual concreta a partir de diferentes tipos de prácticas de textos breves, de opinión, de análisis de un fenómeno, de justificación de un trabajo, prácticas de discriminación de marcadores con tareas más concretas, más pequeñas, posibilitadoras, y también recurrir a la descripción, pues en el caso de un trabajo, de un examen, que también favorece la aparición pues, de conectores de adición o de ordenadores del discurso. En el caso del diccionario de partículas discursivas, se trabajó con diferentes entradas lexicográficas para tratar de mover a la reflexión, pero sobre todo de darles una dimensión práctica. Por ejemplo, revisando las entradas de los marcadores más comunes, de aquellos en los que fallaban, de aquellos que de manera prototípica se utilizan en diferentes operaciones discursivas como la argumentación, la contraargumentación, la reformulación, la ejemplificación, la descripción, etc. Por otro lado, a partir de los ejemplos que proporcionan las propias entradas lexicográficas, redactar ejemplos similares, ejemplos propios, a veces incluso creativos. Por otro lado, practicar con muestras erróneas, prácticas de corrección, prácticas de mejora de textos inadecuados. Por supuesto, según el nivel, también incluso tareas de reflexión sobre los usos de esos marcadores discursivos. Y también se podían llevar a cabo tareas contrastivas con el apartado de traducción, que por ejemplo vemos en la entrada de en cambio, que ofrece equivalentes en inglés, portugués, italiano, francés. No todas las entradas de manera sistemática incluyen todas estas lenguas, pero se seleccionaron algunos marcadores muy frecuentes y otros menos frecuentes, pero que también les podían ser útiles para evitar esa excesiva repetición, por ejemplo, de sin embargo, por lo tanto, además, que eran los más frecuentes en sus trabajos. Los resultados apuntan a una mejora significativa en el uso y en las funciones de estas piezas discursivas, en que los utilizan de manera mucho más variada y con la función adecuada en su contexto. En los trabajos finales, como por ejemplo estas dos muestras, en este caso concreto de norma y uso, veíamos que ya siempre ponían la coma en los parentéticos, utilizaban marcadores de casi todos los grupos que eran necesarios para esa práctica discursiva y con la función comunicativa pertinente. En conclusión, consideramos que los aprendices de L, incluso en niveles de educación superior, como es la universitaria, emplean los marcadores de manera irregular. No siempre se ajustan a la función pragmática y al contexto comunicativo. Consideramos que el uso eficaz de estas piezas es un indicador del nivel de competencia alto, pues se quiere comprender procesos textuales complejos como estructuras de tipo argumentativo, reformulativo, ejemplificación, etc. Si se trabaja de manera específica con contextos de uso que son prototípicos, por así decir, con tipologías textuales que favorecen el uso de estas piezas o con géneros discursivos que les favorecen o que les obligan a utilizar estos marcadores, se mejora mucho en su uso y en discriminar esos valores cuando hay marcadores muy próximos o marcadores afines. Muchas gracias por su atención y si desean alguna consulta de bibliografía lo pueden hacer en estos segundos finales del vídeo. Muchísimas gracias.